En Cristo Jesús, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuestro programa, Alimento para mi Espíritu. Este programa que transmitimos todos los jueves a las 8 de la noche, con el propósito de dar una enseñanza, una palabra, basadas en las Sagradas Escrituras, basadas en la Biblia, y que aporte en el crecimiento, en la edificación de nuestros hermanos, y que ayude a la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito de nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Le agradecemos que usted nos colabore suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, que comparta con sus contactos, con sus amigos, conocidos, familiares, con aquellos que usted considere que esta palabra le puede ser de beneficio. No tenemos denominaciones, simplemente estamos basados en la palabra, en la Biblia, tratando de dar unas enseñanzas prácticas, sencillas, que se puedan aplicar en nuestra cotidianidad. Mientras damos tiempo a que nuestros hermanos se conecten, vamos a orar al Señor para que Él tome control de todas las circunstancias que son necesarias para que este programa llegue a ustedes. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de entrar a los hogares de mis hermanos a través de las redes, Padre Santo. Este programa, Señor, que transmitimos los jueves, con el propósito de hablar de tu palabra, de lo que tú a través de las Sagradas Escrituras nos has revelado y nos has dado para que nosotros vivamos nuestra vida. Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, que sea tu Santo Espíritu corrigiéndonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones para que esta palabra se fundamente en nuestra vida y sea algo práctico, cotidiano, permanente que nosotros podamos ejecutar en nuestra existencia. Gracias, Padre Santo, por esta bendición y por esta maravillosa oportunidad y por este gran privilegio. Bendigo a todos mis hermanos que ven el programa o aquellos que ven el video luego en otros momentos. Gracias, Padre Santo. Nos disponemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, hermanos, familia Villamizar Hernández. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Cuando nosotros hicimos la invitación para el programa en el día de hoy, colocamos como título Decisiones equilibradas de los creyentes. Eh, Nosotros debemos entender que no es fácil para una persona que viene del mundo ahora convertirse en creyente. La vida de un creyente en Cristo Jesús puede tener pequeñas o grandes tempestades debido a los cambios que se operan en la persona. Eh, Depende de muchísimos factores que motivan estas inquietudes y estos pensamientos en las personas. Pero lo que sí es claro es que vamos a confrontarnos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad con situaciones en las que vamos a tener que tomar decisiones. Y por eso la palabra o el título de esta predicación la hemos denominado así, Decisiones equilibradas de los creyentes. Vamos a tratar de hablar de cómo poder equilibrar las decisiones de una persona que se convierte en Cristo Jesús. Lo primero que nosotros debemos entender es el principio de las circunstancias. Una persona estando sin Cristo en su vida, sin ser creyente, sin haber entregado su corazón y su vida a Cristo Jesús, tiene unos parámetros y tiene unas maneras y unos modos de vivir con unos criterios desarrollados a través del tiempo. Ejemplo, hay elementos como los siguientes: la razón, la lógica, los sentimientos, las emociones, la tradición, la capacitación, la experiencia, la influencia del mundo, el contexto que lo rodea, el statu quo, o sea, la forma en que él se acostumbró a vivir, y así muchos otros elementos de la cosmovisión de un no creyente. La persona está acostumbrada a vivir
por muchos años dentro de estos elementos, dentro de este contexto que se los da la capacitación, el nivel académico, las experiencias personales, la influencia de las personas que están a su alrededor, quizás las experiencias con iglesias puede también darse el caso, o el nivel de sufrimiento o de situaciones conflictivas que esta persona haya vivido. Todo esto hace parte de la vida de una persona que no es creyente en Cristo Jesús y recordemos, está acostumbrada a vivir durante muchos años en esta situación. Ahora vayamos a esa nueva vida como creyente. Tratemos de mirar algunos elementos que podemos dividir en tres. Hay elementos de la vida de un creyente o del nuevo creyente que van a estar, digamos, en colaboración, se complementan. Quizás una cosa de su vida anterior se complementa con la enseñanza que ahora recibe como creyente. Habrá otras circunstancias que tendrá que modificar, algunas cosas que tendrá que modificar en su vida y ajustándolas quizás logre equilibrar este encuentro de dos mundos, un mundo del no creyente y el mundo del creyente en Cristo Jesús. Pero hay otra serie de elementos y circunstancias que definitivamente se contradicen. Hay cosas en la vida de un creyente que no son parte de la vida de un no creyente y viceversa. O sea, hay cosas que definitivamente identifican si una persona es creyente o no es creyente. Si la persona hace ciertas cosas, uno puede determinar con claridad que esa persona no es creyente. Así lo diga que sí, pero si hace ciertas cosas, porque hay unos elementos de la vida del creyente que se contradicen con los elementos de la vida natural sin Cristo Jesús. Algunas de las cosas que a nosotros se nos enseñan y que nosotros tenemos que aprender en el proceso de nuestra vida como creyentes es la fe. La fe es el fundamento de nuestra teología. O sea, la fe es el elemento básico de nuestra existencia como creyentes. Ese es el punto de partida de nosotros, pero hay muchísimos elementos, tales cuales la Biblia. Ahora la Biblia se vuelve un elemento primordial, básico en nuestra vida como creyente. Adicionalmente a la Biblia, nuestros conceptos de obediencia cambian. Nuestro nivel de obediencia al ser creyentes cambia. Aparece una palabra que se llama la sujeción, o sea, el estar sujeto a ciertos parámetros establecidos por Dios, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por la palabra, que quizás no aparecían en la vida no creyente. Aparece el concepto de arrepentimiento, quizás contrario a lo que el mundo le enseña a las personas. Eh, Hay otro elemento que es también trascendente en la persona que recibe a Cristo Jesús y empieza a vivir una nueva vida. Y es la entrega del control de su vida al Señor. Ese es uno de esos temas álgidos, complejos en la vida de las personas. Ahora el creyente debe entregar el control de su vida a Cristo Jesús. Quizás en la vida natural él hacía, perdone, lo que su santa voluntad le venía a sí mismo, ¿cierto? Pero en este caso, ahora tiene que entregar el control a el Señor. El, la persona no creyente vivía en el mundo, ahora tiene que vivir como nuevo creyente en un mundo de espiritualidad. Ahora tiene que aceptar la influencia, la dirección, la corrección, la guía del Espíritu Santo. Mientras anteriormente estaba en el contexto del mundo, ahora esta persona está en el contexto del reino. Mientras en el mundo estaba en algo que denominé statu quo, que lo mencioné antes, o sea, la forma tranquila en la que él se sentía cómodo, ahora el nuevo creyente vive en un momento de absoluto y total cambio. Entonces fíjense que
las decisiones o este proceso de ser creyente va a poner dos mundos a chocarse como dos trenes, dos mundos con elementos diferentes que, como repito, decía hace un momento, algunos se complementan, otros se modifican, pero otros se rechazan total y absolutamente. Ahora, tenemos que pensar que ser creyente no es fácil. Ser creyente no es fácil, ¿por qué? Porque el creyente tiene que empezar a conjugar, a conciliar estos dos grupos de elementos, su vida natural y ahora su vida espiritual, su naturaleza material en la que estaba acostumbrado a vivir y ahora tiene que crecer en la naturaleza espiritual, haciéndose consciente de que su vida espiritual es la que debe primar a partir de ahora, porque por eso tomó la decisión de recibir a Cristo Jesús. Entonces, ser creyente lo está poniendo frente a circunstancias complejas, complejas que en su carácter, en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Es un enfrentamiento de elementos que es muy difícil de superar. Por eso, nosotros debemos saber que tiene que haber algunos elementos adicionales a la naturaleza material y a la naturaleza espiritual que están en el carácter del hombre que los ayuda a conciliar estos dos mundos que son muy, muy diferentes. Entonces, yo siempre he dicho que la vida cristiana tiene tres palabras que nosotros debemos tener en cuenta muy, muy, muy en serio. Lo primero es eso, la seriedad. Nosotros tenemos que entender que la decisión de recibir a Cristo es trascendental en nuestra vida. Recibir a Cristo se debe tomar con la seriedad de entender que es la más grande y la más importante decisión que toma un ser humano. Pero también hay otra palabra que el cristiano debe asumir cuando decide recibir a Cristo, y es la responsabilidad. La persona que recibe a Cristo ahora se tiene que hacer consciente de que todos sus actos traen consecuencias, buenas o malas, y que por cada una de ellas va a tener que asumir la responsabilidad. Pero otro elemento que tiene que tener el cristiano y desarrollar de manera muy especial es la capacidad de tomar decisiones. Tres elementos básicos: la seriedad, la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones deben estar en la persona para que puedan conciliar el mundo espiritual y el mundo natural en el que él vivía. Ahora, nosotros tenemos que entender y nos vamos a enfocar en el tema de hoy, que son las decisiones. ¿Cómo equilibramos las decisiones en la vida de un creyente, en la vida de un nuevo creyente, para que me entiendan el proceso? Cada uno de nosotros habremos llevado nuestra vida de diferente manera y habremos tomado las decisiones de diferente manera. Pero hay cosas que nosotros debemos saber y conocer. Nosotros, aproximadamente, según los estudios que alcancé a leer, estamos tomando cerca de 2000 decisiones, aproximadamente 2000 decisiones en el día, por diferentes circunstancias. Algunas decisiones son sencillas y otras decisiones son trascendentales. Quizás una decisión sencilla es qué camisa me pongo hoy, o una decisión trascendental que puede cambiar su vida: me caso, voy al matrimonio, escojo a esa persona, sí o no. Entonces, los estudios nos dicen que aproximadamente la persona decide en el día 2000 cosas. Algunas son muy importantes y otras son muy sencillas. Unas son trascendentes y cambian la vida, y otras pues pueden que las consecuencias no sean de mayor valor. Nosotros tenemos que entender que estamos hablando de cerca de 2000 decisiones. O sea, es necesario que el hombre sepa decidir. Y si estamos hablando del cristiano, con más razón, el cristiano debe saber decidir. Pero tiene que decidir de manera que equilibre sus dos mundos, tanto el natural como el espiritual. Nosotros debemos entender también
que estamos en un mundo que cada día ofrece más alternativas, que cada día nos presenta mayores opciones para decidir. Entonces, mientras hoy podemos estar hablando de cerca de 2000 decisiones en el día, seguramente con el pasar del tiempo eso se aumentará a 2000, 2500 o 3000 decisiones y estaremos todo el día tomando decisiones. Entonces, nosotros tenemos que aprender desde el concepto de la palabra cómo debemos tomar las decisiones para que sean equilibradas. Si nosotros recordamos hace 50 años atrás, bueno, los que puedan recordar hace 50 años atrás o los que conozcan algo de historia, sabrán que los viejos, nuestros antepasados, no tenían que tomar todas estas decisiones que nosotros tomamos. Su vida era más sencilla. Es más, mucho de su vida ya estaba decidida por los padres, ya estaba determinada, eran decisiones mucho más sencillas, seguían la corriente, habían tradiciones, habían costumbres, habían hechos cotidianos en un mundo mucho más sano y menos expuesto a las circunstancias demandantes del día de hoy. Hoy las personas están expuestas a unas tendencias de consumo muy altas. Están expuestos a la información y a la desinformación de las redes sociales y del Internet. Están expuestos a diferentes adicciones que el hombre ha venido creando en estos últimos 50 años. Entonces, hoy en día cada vez más estamos expuestos y nos vemos forzados a tomar decisiones. Pero nosotros vamos a entender un poquitico el tema de las personas. Las personas decidiendo. Es definitivo que una persona que no tenga capacidad de decisión en este mundo moderno va a terminar en problemado. Porque es una persona que seguramente va a llegar a un nivel de estrés porque no sabe cómo decidir. Entonces, esa persona indecisa, en medio de una sociedad tan demandante como la nuestra, va a dejarse llevar por las corrientes y podrá ir a cualquier sitio donde las corrientes lo lleven, pero nunca llegará al sitio que deseó, que soñó o que anheló llegar. Sus victorias y sus realizaciones nunca las verá. Una persona que no tenga capacidad de decisión es una persona que cualquier corriente lo lleva a cualquier parte, pero jamás lo llevará a donde él quería ir. Hay personas, un grupo de personas, que toman decisiones rápidamente. Hay personas que toman decisiones sin tener la información necesaria para tomar las decisiones. Estas personas se van a estrellar con las circunstancias y las consecuencias que produce una decisión de este nivel sin pensarla, sin analizarla y sin tener la información necesaria. Hay quienes, y hay otro grupo de personas que posponen las decisiones, que las aplazan y las aplazan, acumulan decisiones en su vida y las posibilidades empiezan a desaparecer y las oportunidades empiezan a desaparecer y quizás llegan los años viejos y esta persona nunca decidió nada, nunca tomó un sendero, un camino, una profesión, una actitud, una posición en la vida. Hay personas que posponen tanto que posponen la vida misma, porque siguen posponiendo las decisiones de su existencia. Hay otras personas, un tercer grupo, de personas que dejan que otros decidan por ellos. No son de las personas que deciden rápido, no son de las personas que posponen, son personas que esperan que otras personas tomen las decisiones por ellos. Es el que se hace en el segundo o tercer nivel de la fila, el que se esconde, el que nunca es voluntario, el que no tiene una posición clara en las circunstancias de la vida. Y otro grupo de personas, para completar el cuarto grupo, es el grupo de personas que deja que las circunstancias decidan por él. O sea, ya no son las personas las que deciden por él, sino las circunstancias. Son aquellos que van a donde lo lleven las circunstancias. Estos cuatro tipos de personas, la persona que decide rápidamente, la persona que pospone decisiones, la persona que deja que otros decidan o la persona que deja que las circunstancias decidan, son personas que difícilmente van a llegar a donde se cumplen los sueños, las metas y las esperanzas. Entonces, la pregunta ahora es ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago yo para, a través de la Biblia, encontrar una guía que me permita equilibrar decisiones en mi vida? Nosotros lo primero que debemos
tomar es una primera decisión y es entronar a Cristo Jesús en nuestra vida. Eso significa que a partir de hoy la prelación en nuestras decisiones está dada por la palabra, por las sagradas escrituras. Que nuestro manual de guía para nuestra vida esa es la decisión, es las sagradas escrituras. Y que todo lo que hagamos será consulto con Dios, pero también con la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer y entender para tomar decisiones equilibradas en nuestra vida cristiana es que nosotros tomemos decisiones fundamentadas en nuestra relación con Dios. O sea, no podemos seguir tomando decisiones en nuestros criterios, en nuestra razón, en nuestros pensamientos, en nuestra experiencia. Nosotros, y quizás algo que tenemos que quitarnos de la mente, es que ser cristianos es salirnos del mundo. Todo lo contrario, perdón. Todo lo contrario. La palabra nos enseña a que nosotros transformamos nuestra vida para transformar la vida de las personas que están alrededor nuestro. No nos invita a salirnos del mundo. Entonces, lo que ahora debemos hacer es que las decisiones que tomemos deben ser basadas en la relación que yo tengo con Dios y a través de esa relación con Dios entender que Dios no nos está sacando del mundo ni nos está poniendo en contradicción con el mundo, sino todo lo contrario, nos está mandando a vivir y a actuar, a pensar y a hablar y a tener actitudes de amor con el mundo. Entonces, quiero que me acompañe a la palabra a Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué está diciendo el escritor de Proverbios? Está diciéndote, fíate de Jehová. Esto traduce que usted tiene que a partir de ahora en su vida de creyente tener una fuerte dependencia de Dios. Una fuerte dependencia de Dios. ¿Cómo hacemos para tener esa fuerte dependencia de Dios? Dice la palabra y nos lo clarifica también. Primero, de todo tu corazón. O sea, todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu debe sentir la necesidad de todas las cosas, consultárselas al Señor, pedirle autorización, pedirle respaldo, pedirle aval, pedirle compañía, pedir recursos, pero de todo tu corazón, que todo tu ser entienda que es a través de Dios que tus decisiones llegarán a ser correctas, no solamente para ti, sino para todos los que te rodean y a través de las decisiones tuyas influirás en esas personas. Entonces, esa dependencia, ¿cómo opera? De todo corazón. Yo debo entregarme al Señor y decirle al Señor que todas las decisiones de mi vida pasarán por Él, por su Espíritu Santo y por Cristo Jesús. Otra claridad que nos hace la palabra, aparte de fiarnos de todo corazón, también nos dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. El viejo hombre, esa persona que vivía en el ámbito natural, se apoyaba en su propio conocimiento, experiencia, estudio, capacidad, experiencias de todo lo que vivió, tradiciones, enseñanzas, etc. Ahora, la palabra nos está diciendo que tú tienes que apoyarte en la palabra. Confiar en Dios de todo corazón, pero entender que la palabra es la que te va a guiar para que tomes decisiones equilibradas en tu vida cristiana. ¿Que dónde te tienes que apoyar? En la palabra. ¿Que a quién tienes que recurrir? Al Espíritu Santo de Dios. Y ese elemento está incluido en el tercer ítem. Dice, lo primero es de todo corazón. Lo segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. Lo tercero, reconócelo en todos tus caminos. O sea, todo lo que hagas,
todo lo que dispongas a hacer, mira a tu alrededor, mira en tu interior, si está Dios contigo en eso que tú pretendes hacer, en eso que estás proyectando hacer, en eso que tienes como proyecto en tu vida y en tu mente. Y reconócelo. No se trata de que lo conozcas, sino que lo busques y que realmente Él esté presente en tu vida en el momento en que vas a tomar decisiones para proyectos, para la vida, para tu vida social, para tu vida emocional, para tu vida laboral, para tu vida de estudiante, etcétera. Y dice la palabra y agrega la promesa, si yo hago esto de todo corazón, si yo me baso en la palabra, si yo lo reconozco en los caminos de mi vida, Él dice que enderezará mis veredas. O sea, que mi camino será expedito, será transparente, será llano para alcanzar la victoria y la realización en mi vida. Estos tres elementos son básicos para que nosotros podamos tomar decisiones equilibradas en nuestra vida de cristiano. Pero también tenemos que entender que Dios está interesado en enseñarnos a tomar decisiones, a guiarnos en la toma de decisiones. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Por eso le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho de otra manera, preparado para tomar decisiones equilibradas en su vida de creyente, ¿cierto? ¿Cómo no lo hace? Nos enseña a través de la palabra, nos reargulle a través de la palabra, nos corrige a través de la palabra, nos instruye a través de la palabra. ¿Cómo más nos guía el Señor? Nos guía a través de nuestra relación de oración con el Señor. El Señor nos va a enseñar a tomar decisiones, claro que sí, pero también lo hace a través de la oración. La oración es el elemento fundamental de mi relación con Dios. Y en la oración yo le cuento al Señor mis posibilidades de decisión y Él me confirmará las decisiones que yo acertadamente deberé tomar. Entonces la oración es parte también de mi capacidad de tomar decisiones. También tengo que reconocer que me falta sabiduría para tomar decisiones. Y la mejor manera de reconocer o de alcanzar sabiduría es reconocer que no la tengo. Yo, perdón la palabra, como dice por ahí en el dicho popular, no me las sé todas. Entonces dijo Santiago, allá en el capítulo 1, versículos 5 y 6, si no tienes sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará sin reproche. Entonces nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios en el concepto de saber decidir en nuestra vida. Pero también hay un tercer elemento trascendente en el proceso de las decisiones equilibradas de un cristiano. Y es que nosotros aprendamos a reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que diaria y cotidianamente está con nosotros. Nosotros debemos desarrollar esa sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo. Muchos queremos escuchar la guía, muchos queremos escuchar la enseñanza, muchos queremos escuchar la dirección. Yo le invito a que le pida al Espíritu Santo de Dios que le permita ser sensible más que a la enseñanza, más que a la guía, más que a la dirección, que seas sensible a la corrección del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos corregir muchas cosas en nuestra vida que han quedado de esa manera antigua de vivir, de ese viejo hombre. Y hasta que no corrijamos esas circunstancias en nuestra vida, si quizás las cosas permanecerán estancadas, quietas, sin movimiento. Entonces es tiempo de decirle y permitirle al Espíritu Santo de Dios
que haga la tarea de corrección en nosotros y que nos enseñe a ser sensibles a esa corrección del Espíritu Santo para definitivamente, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la ayuda de Dios, bajo la guía del manual que es las Sagradas Escrituras, nosotros podamos tomar decisiones equilibradas en nuestra vida. Dios nos enseña a vivir en sociedad. Dios nos enseña a vivir como hermanos en la iglesia. Pero Dios nos enseña también a que nosotros a través de nuestras decisiones vayamos al mundo a tener relación con el mundo para influir en las decisiones que el mundo va a tomar. Un elemento final que no podemos olvidar es cuál es la motivación de tus decisiones. ¿Qué te motiva a ti a tomar decisiones? Mientras las decisiones sean las del mundo, el dinero, la posición, el poder, la prepotencia, el orgullo, el carácter, no sé, cualquier otro elemento que sea tu prioridad en la vida, si la búsqueda es de ese confort, de esa prosperidad mal entendida, seguramente tus decisiones seguirán siendo las del mundo. Nosotros debemos entender que como creyentes, nuestra decisión principal o nuestra motivación principal para tomar decisiones es que todo lo que nosotros hagamos tiene el propósito de agradar a Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra nos está enseñando que nosotros vamos a tener que vivir la vida de manera humilde, de manera silenciosa y quizás desapercibidos para el mundo. Nosotros todo lo que hacemos es para darle gloria a Dios. Así nosotros no alcancemos ninguna retribución. Porque todo lo que yo hago y mis decisiones las tomo para agradar a Dios. Esa es mi mayor motivación. Estos son los elementos básicos de una capacidad de decisión equilibrada en las personas que creen en Cristo Jesús. Decisiones fundamentadas en Dios. Entender que Dios nos ayuda y nos enseña a tomar decisiones. Que debemos reconocer la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras decisiones y que nosotros debamos entender cuáles son las motivaciones que me llevan a tomar decisiones en mi vida. Yo quiero hacer una alternativa al concepto meramente cristiano y espiritual. Busqué un elemento que me dijera cómo tomar decisiones en el mundo de manera práctica y sencilla. Lo resumí en 7 elementos. Básicamente, dice esta alternativa lógica de decisión. ¿Cuáles son los elementos para poder decidir? Primero, buscar a Dios. No hay ninguna otra opción. Segundo, buscar perspectiva de los problemas en los que yo tengo que decidir. La mejor manera de buscar perspectiva es alejarme del problema. Buscar espacio o distancia en el cual yo pueda ver el problema de diferente manera. Tercer elemento para decidir de manera lógica en nuestra vida. Yo tengo que tener la información necesaria para tomar la decisión. Yo tengo que conocer los pros y los contras de las decisiones que yo voy a tomar. Una u otra, ¿cuáles son los pros y los contras de cada una? Yo tengo que tener alternativas en este proceso de tomar decisiones. Yo tengo que gastar tiempo pensando en las decisiones que voy a tomar. Yo tengo que decidir en un momento determinado cuál es la mejor opción. Y una vez tomada esta decisión, ejecutarla e implementarla con toda decisión en mi vida. El equilibrar nuestra vida natural y nuestra vida espiritual solo se logrará si nosotros actuamos a través de la palabra,
bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la única manera de equilibrar las decisiones en nuestra vida y conciliar el mundo natural y el mundo espiritual. Hermano, espero que esta pequeña enseñanza de cómo tomar decisiones le aporte algo a su vida y que en su cotidianidad usted recuerde que debe apelar primero a Dios, pedirle que le enseñe, reconocer la obra del Espíritu Santo en su vida y saber qué lo está motivando a tomar sus decisiones. Con estos sencillos pasos, usted logrará equilibrar ese mundo tan difícil de equilibrar que es el mundo natural con el mundo espiritual. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que llamamos Alimento para mi Espíritu. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias a la familia Villamizar Hernández, a mi esposa Gustavo Adolfo Noriega, al pastor Adolfo, a la hermana Belén, a Marta Liliana. Muchas gracias, bendiciones en Cristo Jesús y nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche, en Alimento para mi Espíritu.